Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Qué gusto de volver a compartir con ustedes después de 2 días de ausencia. Estamos aquí comenzando esta transmisión en vivo a través de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube también va a estar disponible en pocas horas. Así que no hay cómo no ver el programa, no hay cómo no recomendarlo, no hay cómo no volver a verlo si en algo te ha servido, si te ha bendecido. Así que en esta noche, en esta tarde, preciosa noche en Argentina, estamos aquí compartiendo vivo nuevamente, conociendo al Jesús de la Biblia y conociendo a Jesús, por supuesto, si es el Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Y hemos estado aquí estudiando sobre si Jesús, ya no nos queda duda, si Jesús, cuando comienza su existencia. Hemos visto que nuestro Señor siempre existió, que es eterno, que siempre fue el verbo de Dios, la palabra hablada de Dios, la voz que se escuchaba de Dios, siempre fue la voz de Jesús, aunque no se le conocía como Jesús porque su nombre se va revelando paulatinamente. Hasta aquí se lo conocía como el ángel de Jehová. Hasta luego que lleguemos a Isaías y ahí lo vamos a estudiar, aunque ya lo hemos leído, como príncipe de paz, Padre eterno, como el Hijo del Hombre. Ya empieza a correrse un poco el velo en Isaías, a revelarse el nombre del Mesías o en algo muy parecido a su nombre. Pero sí, Jesús estuvo siempre presente desde la creación. Y desde el momento mismo de la creación, allí en Génesis, pasando por Génesis capítulo 3, donde el hombre, quien había recibido toda la gloria y la autoridad de Dios sobre la tierra, a través de aquella desobediencia a Dios y de creerle aquella serpiente antigua, aquella serpiente colorida, llamada la Nahash o la Nahaj. Allí en el huerto engaña a Eva, pero inmediatamente aquel que estuvo creando aún al hombre. Y qué interesante porque cuando Dios crea toda la naturaleza, toda la tierra, dice que se haga la luz, que se separen las aguas, que dé la tierra toda hierba verde y que las aguas den los peces y la tierra produzcan animales. Pero a la hora de crear al hombre, el Señor no lo hace con la palabra simplemente, sino que toma del polvo de la tierra, lo formó con su propia mano, pero hizo algo mucho más interesante. Le dio de su espíritu, le dio aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente y le dio aliento de vida y puso en el corazón del hombre eternidad. Pero el hombre, a través de Adán, le entregó esa eternidad a Satanás, trocando la eternidad que Dios le dio, la gloria de Dios. Y Satanás a cambio le entregó muerte, y a través de Adán entró la muerte a todos los hombres. Pero luego, a través del ángel de Jehová, a través de Jesucristo, entró también la vida. Así como el primer Adán le entregó a Satanás el control y recibió la muerte, así también el segundo Adán, el cual es Cristo, venció a Satanás y luego nos dio la vida y vida eterna nuevamente. Así que aquí estamos estudiando y conociendo al Jesús de la Biblia. Hoy vamos a avanzar un poco más. Hemos terminado de analizar algunos pasajes hasta Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y de allí directamente vamos a pasar al libro de Jueces,
porque si no creo que vamos a estar hasta la venida del Señor hablando y no llegaremos todavía al nacimiento de Cristo, así que vamos a avanzar un poco más hoy y recordándole que estamos en plena supuesta pandemia donde el ministerio de iniquidad trae amenaza, trae temor sobre la vida de los hombres, diciendo que te vas a morir, que el virus, que el bicho, y decía alguien, el virus nos tiene de rodillas. No, los que nos tienen de rodillas son los gobernantes corruptos, que han aceptado tenernos dentro de un campo de concentración, aún sabiendo que hay otras soluciones. Y nos tienen en un campo de concentración al mejor estilo gueto. Y al mejor estilo el gueto, por ejemplo, el gueto de Varsovia que pasó el pueblo de Israel, el pueblo judío, allí decimos bien, Varsovia, la capital de Polonia, cuando fue uno de los primeros países invadido por el régimen nazis. Allí lo primero que hicieron fue aislar a los judíos en un barrio y solamente tenían una calle por donde entrar y salir. Y salían si querían los nazis. Hoy los nazis están gobernando nuevamente el mundo a través de esta supuesta pandemia, pero hay un Hitler espiritual que todavía no se ha revelado, el cual su espíritu, el espíritu de iniquidad se está moviendo, pero la Biblia dice que contra ese espíritu de iniquidad que se está moviendo hay alguien que se le opone. Y ese alguien es el Espíritu Santo y la iglesia operando, el Espíritu Santo operando dentro de la iglesia y la iglesia operando con el Espíritu de Dios se le puede oponer. Y yo les invito a que seamos una piedra, cada uno nos propongamos ser una piedra en el calzado de ese enemigo poderoso, no que uno solo le derribe, sino que todos juntos como iglesia oremos por la verdad. Y antes de seguir avanzando, pero también recordemos una cosa, las armas de nuestra milicia no son carnales, no le digo que salga con palos a protestar a la calle, no. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo lugar fuerte, de todo lugar poderoso y de todo ejército maligno poderoso. Así que, dicho esto, y antes de orar, quiero saludar a Silvia después de 2 días de ausencia. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones, mi querida esposa. Y alegres, felices en el último programa estábamos celebrando que ibas a cumplir años, te ibas de los 42 y ahora yo te encuentro a los 43 años de nuevo. Y yo sé que no tenés problema en que diga tu edad, así que por eso decirles, porque son 43 años de bendición del Señor. Así que bienvenida Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, buenas tardes a toda la audiencia y en verdad gracias por los saludos, gracias por esa bendición que viene de tu corazón, gracias por todos los que han saludado y compartido y en verdad sirviéndole al Señor y haciendo algo para Él, como siempre digo, los obreros de la última hora. Y darle al Señor por gracias al Señor por darme la oportunidad de estar compartiendo el programa contigo y gracias y bienvenidos a cada uno en esta noche. Realmente un privilegio de compartir contigo y un privilegio de toda la familia sirviendo juntos en esta noche. En los controles técnicos también Agustín, los niños que ya están con papel y lápiz para anotar, para registrar todos los pasajes bíblicos, lo que se hable. Así que damos gracias a Dios por este tiempo donde como familia podemos servir a Dios. Un abrazo a nuestros hermanos también que están siempre fieles allí en Canadá, en Miami, y gracias a los hermanos de Miami también por todos los saludos, allá en Nebraska, nuestra hermana Irina, también en Indiana, el pastor Ezequiel, su familia,
y también a nuestro hermano Antonio allá en República Dominicana, él siempre fiel y con una palabra de aliento para nosotros. Saludar también a Camilo, saludar a la gente de Guatemala que nos está mandando un mensaje. Mucho cariño a nuestros amigos allí en Curitiba también, donde se escucha este programa, en Chile y a lo largo y a lo ancho de Argentina. Y decir, no bajen los brazos, no sean ovejas del enemigo, sean ovejas de Dios. No crean en todas las mentiras que el enemigo está soltando a través de esta supuesta pandemia, y no olviden lo que dice Daniel, que en sus manos el anticristo y el espíritu del anticristo, en sus manos hará prosperar el engaño. Y de esto se trata, de engaño, de tenernos a todos encerrados mientras algo está pasando en todo el mundo y no es el coronavirus. Así que es solamente con un espíritu de temor, con un espíritu, ni siquiera lo han hecho con algo verdadero, sino con temor, nos han encerrado. Pero les invito a no creer, a orar para que la verdad salga a luz, a batallar. Y ahora mismo vamos a estar orando por eso. Y luego ya estamos entrando en tema con respecto a conocer al Jesús de la Biblia y a través de la Biblia. Vamos a orar. Señor, como cada programa, aquí, Dios mío, despierta intercesores junto a nosotros que puedan orar para desenmascarar todo espíritu de iniquidad que ha sido soltado, Señor, en este mundo, para atar, Dios mío, para encerrarnos, para hacer sus fechorías, para preparar el advenimiento de ese gobierno único, mundial, Señor, del anticristo. Señor, quien está a punto de manifestarse, pero la Biblia dice que ahora hay todavía quien lo detenga, y esa es la iglesia, pero la iglesia llena del Espíritu Santo, Señor, como aquella iglesia que en Pentecostés, Señor, cuando estaban orando en aquel aposento alto, Señor, fueron llenos del Espíritu Santo y luego salieron a predicar con poder el Evangelio, Señor. Así te pido que tú llenes a tu iglesia verdadera, a la que está esperando, a la que está en oración, a los que no le teme a la mentira del enemigo, Señor. Le llenes de tu Espíritu y saques a luz, Señor, toda la verdad y descubra la mentira del que es engañador desde el principio, mentiroso desde el principio. Así dice tu palabra que es Satanás, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos para que tú levantes intercesores las 24 horas del día para batallar, Señor, contra el espíritu de iniquidad. Señor, porque hasta ahora somos nosotros los que detenemos para que no hagas todo lo que quiere hasta que nosotros seamos arrebatados. A partir de allí tiene el camino libre, pero mientras la iglesia esté en la tierra, Señor, derriba todo argumento, toda mentira del enemigo, Señor, y empodera a tu iglesia con las armas de nuestras milicias, que no son armas carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, en el nombre que es sobre todo nombre. Ya estamos entrando en tema, Silvia, el ángel de Jehová. Así fue conocido nuestro Señor Jesucristo a través del Antiguo Testamento, hasta que fue revelado su nombre allá en el nacimiento en la ciudad de Belén. Pero esta vez vamos a estar leyendo en el libro de los Jueces, capítulo 6, del 1 al 24, el llamamiento de un líder, de un desconocido llamado Gedeón, de alguien que podría decir un nadie. No era un general, no era nada importante, pero fue llamado por Dios para cumplir una tremenda misión. Así que Jueces, capítulo 6,
del 1, vamos a leer hasta el 24 de corrido y luego entramos en el análisis que seguramente hoy no podremos terminar. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos a sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di a su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Silvia, hasta ahí vamos a hacer una introducción acá con respecto a la situación espiritual que está viviendo Israel, y tal vez acá vamos a encontrar un gran paralelismo con nuestros días, y realmente muy interesante lo que nos relata aquí en la Biblia. El pueblo de Israel, un pueblo de Dios, no hacía mucho tiempo, tal vez no hacía demasiados años, ya había muerto Moisés, ya había muerto también Josué, ya había muerto Caleb, y se levantó, nos dice la Biblia, cuando empieza el libro de Jueces, una generación que no conoció a Josué y no conoció a Moisés, y por ende no conoció simplemente algunas historias de quién era Josué, de quién era Moisés y las cosas que hicieron, y empezaron de pronto a olvidarse de las enseñanzas que habían tenido de quién era su Dios realmente. Y empezaron poco a poco a enamorarse de aquellas cosas que Dios les había prohibido, y así venían año tras año. Y en ese tiempo Israel no tenía rey, no tenía gobernante más que la presencia de Dios, el líder espiritual. Pero también dice que en esta época cada uno hacía lo que bien le parecía, creía en lo que quería. Y acá esto es muy interesante porque la mayoría por ahí cree que uno se puede salvar, tener salvación como uno piensa. Algunos dicen: porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Algunos dicen: yo ayudo a mucha gente, y todo eso está bien. Pero esto es como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno buscaba a Dios a su manera, mas Dios había dejado claras enseñanzas de cómo debía vivir el pueblo de Dios y cómo debía adorar a Dios y cómo jamás debía mirar
la idolatría, ni adorar imagen, ni adorar un pedazo de madera, ni de hierro fundido, ni de yeso, ninguna estatua. Miren, con estas cosas es como que Dios viene peleando desde que comienza la humanidad. Una de las cosas que Dios le dice, lo primero que le dice al pueblo de Dios cuando lo empieza a levantar, dice, no mires ni siquiera la luna y el sol y las estrellas para inclinarte a ellos. Así que el hombre de por sí, Dios conoce la naturaleza del hombre que quiere adorar a algo que le convenga, porque cada uno de nosotros queremos adorar a algo que nos convenga y cada uno queremos adorar cosas de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a lo que nos conviene. Cada uno tiene un Dios con minúsculo, un Dios de acuerdo a su necesidad. Cada uno tiene un Dios de acuerdo a su necesidad. Y yo quiero decir una cosa, que uno de las grandes consecuencias de desobedecer a Dios, de desafiar a Dios, es que el enemigo va a tomar el control y te va a atacar y te va a robar todo lo que tenés. Y primero vienen consecuencias sobre las primeras personas que hacen esto, pero luego, cuando la nación entera desobedece a Dios, aún la nación entera enfrenta esas consecuencias. La nación entera, yo puedo decir, mi nación ha desobedecido de una manera atroz al Señor, no solamente adorando cosas que no debían adorar, sino que han pasado un límite que no se debe pasar. Y ese límite que nuestra nación transgredió es aquel donde Dios prohíbe, jamás, dice la Biblia, jamás se echará varón con varón ni mujer con mujer. Maldición maldita es la tierra a causa de esto, del pecado de homosexualidad y del pecado de lesbianismo. Jamás harás tal cosa. No permitirás que ocurra tal cosa. También dice, no permitirás la hechicería, no permitirás la bruja, no permitirás, dice también, inclusive dice, no permitirás la adivinación, no sacrificarás, no se halle en ti. Fíjense lo que dice. Todo esto, yo estoy hablando de transgresiones que ya se cometen en nuestro país. Que para Dios es atroz. Dice, no se halle en ti quien consulte a los muertos. No habrá espiritista, no habrá medium entre tu gente. Dice además, no te harás ninguna marca en tu piel, no te harás nunca marca en tu piel. Y la mayoría de la gente parece un pizarrón cuando sale a la calle. Y para colmo exhiben sus tatuajes con tanto orgullo que uno dice, para que a mí me ha tocado ministrar gente que se tatúa y que ni siquiera sabe por qué lo hace, y luego, cuando le resplandece el Señor, no sabe ni siquiera cómo hacerlo. Y en esos tatuajes, dice, se creen sabios y hay tanta ignorancia de lo espiritual. En esos tatuajes hay invocaciones satánicas. Recuerdo un joven que se había entregado a Cristo y estábamos ministrando allá en Santa Fe y Dios me lleva a orar por un tatuaje que él tenía y oraba y yo reprendía y le digo, y era un tatuaje hasta que parecía inocente el tatuaje que tenía. Y él luego me dice, y yo le digo, ¿hay algo en este tatuaje? ¿Qué invocaste? No, me dice,
ese tatuaje, yo con ese tatuaje tapé otro tatuaje que tengo debajo. Y en ese otro tatuaje tengo un pacto satánico. Sí. ¡Qué tremendo! Y fue ministrarle y decía, ¿cómo me arrepiento de esto? Y fue ministrarle liberación. Y fue un momento, y yo estoy hablando de transgresión. Otra de las cosas que Dios dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y todo eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Levítico capítulo 17, también en Deuteronomio, pero en Levítico 17 también dice, cuando entres a la tierra donde tú vives, que Dios te ha bendecido, cuando entres a esa tierra, y esa fue una promesa para los que vinieron de Europa para acá, a esta nueva tierra. Cuando entres a esta tierra no aprenderás a ser como hacen la gente que vive en esa tierra. Y lo que hemos venido, los familiares nuestros que han venido de Europa, inclusive están haciendo las mismas cosas que hacían los primeros habitantes americanos, por lo cual dice, Dios los echa de delante de ti. Ahora, ¿a qué se refería? Una de las cosas que hacía los habitantes de nuestra tierra era sacrificar niños a sus dioses. Sacrificaban seres humanos. A nadie hoy le resulta extraño que los incas, los aztecas, sacrificaban hombres, le arrancaban su corazón estando vivos en el sacrificio, sacrificaban niños. Que no se halla en ti quien sacrifique a los niños. En este tiempo, con la excusa del coronavirus, están sacrificando aún a los ancianos. Hay sacrificio. Y tal vez usted me diga en este momento, pero nosotros no somos tan herejes, nadie sacrifica a un niño. Yo le digo que sí, en nuestro país, en todo el mundo, prácticamente en nuestro país, todos los días se sacrifican niños. Todos los días se sacrifican niños a Satanás, a estos dioses paganos. Uno de los dioses a los cuales se sacrifica los niños en este momento es a los dioses que se dedican exclusivamente a glorificar la perversión sexual. Todos los que se sumergen en perversiones sexuales se dedican a sacrificar niños. Y yo le voy a decir, y usted me dice, nadie sacrifica niños. Sí, el que practica un aborto, tanto el que practica un aborto está sacrificando niños a los dioses que ellos adoran y están en evidente oposición contra la palabra de Dios, aún se levantan contra las iglesias, contra la Biblia, maldiciendo el cristianismo, porque es lo único que se le opone, que no les permite sacrificar el niño. Y fíjense, y dice claramente la Biblia, no se halla en ti quien sacrifique sus hijos. Quien haga pasar sus hijos por el fuego, que no sacrifiquen el fuego. Ahora, ¿quién comete el aborto? Es decir, la propia madre, y a veces acompañado con el que engendró ese niño, se ponen de acuerdo y van y lo matan, o a veces ni siquiera saben de quién es el padre, pero va la madre mismo. Dice, no se halla en ti quien haga pasar, quien sacrifique sus hijos. No solamente que hoy lo hacen abiertamente y hoy se está buscando que el sacrificio de niños sea legal. Y qué interesante, hablando de las perversiones en cuanto a sexuales, que son las que están abriendo el sacrificio, puerta al sacrificio de niños y a todo tipo de desobediencia a Dios. ¿Qué hacen aquellos que se han declarado homosexual? ¿Qué hacen en la manifestación?
pidiendo aborto libre y gratuito. Si ellos no tienen nada que ver con el aborto, nunca van a quedar embarazados. Esto es simplemente para matar. El objetivo es sacrificar niños a su rebeldía, a su lascivia, sacrificar niños a todo Dios de perversión. Dice, ¿qué hacen los homosexuales pidiendo que aprueben el aborto gratuito? No solamente despenalizar el aborto. ¿Qué hacen los homosexuales pidiendo que despenalicen el aborto? Si ellos no tienen nada que ver con el embarazo. Es decir, acá se trata simplemente de hacer leyes injustas. Yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, nuestra nación ha desafiado a Dios. La nación argentina. Yo no me hago cargo de otra nación, yo hablo de mi nación. Mi nación ha desafiado a Dios el día que aprobó el matrimonio igualitario. Y yo vengo anunciando hace mucho tiempo, decía, y cuando se aprobó lo que se llama matrimonio igualitario, que no es un matrimonio, es una yunta. Matrimonio es un hombre y una mujer. Es una yunta. Es unión civil simplemente, pero no es matrimonio. Le dicen matrimonio igualitario. Dicen matrimonio igualitario es cuando un hombre y una mujer tienen el mismo derecho a casarse que otro hombre y otra mujer. Y yo decía, no, el matrimonio es hombre y mujer. Y cuando se aprobó esas leyes argentinas, hasta le iba bien económicamente. Y podíamos jactarnos de que teníamos uno de los sueldos más altos del mundo. A nivel mundial teníamos sueldos únicos. Y para ser de un país de Latinoamérica, sueldos únicos teníamos. Y yo venía diciéndoles, desafiaron a Dios, prepárense, porque algo terrible viene contra la nación que amo, contra la gente, y va a sufrir las consecuencias. Los que nos quedamos callados también vamos a sufrir las consecuencias. Los que hemos permitido todo esto vamos a sufrir las consecuencias. Y hoy estoy llamando, porque no hay forma de hacer guerra espiritual contra el infierno sin hacer confesión de pecado. Y hoy debemos confesar como nación. Como dijo el profeta Daniel, estaba yo confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y fíjense que todo esto estaba haciendo, todo esto que yo le estoy relatando, no se halla en ti quien busque adivino, agorero, hechicero, quien consulte a los muertos, quien se haga tatuaje, quien sacrifique a sus hijos. Le dijo Dios, cuando entren a la tierra que Dios les da, no hagan estas cosas. No hagan lo mismo que hace esta gente, porque yo los estoy echando de delante de ustedes para que ustedes sean diferentes. Dios nos llamó a nosotros a esta tierra nueva a ser diferentes. Hoy estamos haciendo lo mismo que se hacía antes acá. Estamos haciendo lo mismo y tal vez peores cosas. Así que Dios le dijo al pueblo de Israel, no hagan lo mismo. ¿Y qué hicieron ellos? Exactamente lo mismo. Empezaron a dejar a Dios e ir a prenderle vela a esto, aquello, quemaban incienso aquí, quemaban incienso allá. Y vuelvo a esto. Cada uno tenía un Dios de acuerdo a su necesidad. Yo le voy a dar un caso. Yo le voy a decir que en nuestro país no es diferente. El que tiene ciertos problemas que necesita que se le resuelva tiene una imagen de San Expedito. El que necesita trabajo, bueno, está San Cayetano. El que tiene un problema de salud, o no sé, o algo parecido, está San Roque. Para esto, para aquello está Santa Clara, la Virgen de Itatí. Cada uno tiene un Dios. Y algunos dicen, no es mi Dios. Si tú le adoras, si tú le prendes una vela, es tu Dios. Es tu Dios y es grave delante de Dios. Es grave. Según la Biblia, yo no estoy inventando nada, es lo que dice la palabra de Dios.
Te voy a dar un caso más extremo. El que es pendenciero también tiene un Dios de acuerdo a su medida. ¿Quién es el Dios de los pendencieros? ¿Quién es el Dios de los que pecan deliberadamente, que no le cuestiona nada, simplemente que le cumplan las promesas? ¿Quién es ese Dios? El Gaucho Gil, por ejemplo. El que adora al Gaucho Gil es pendenciero, le gusta el baile, le gusta la fiesta, el desorden. Aún los homicidas tienen su propio Dios. ¿Quién es a la muerte? Que los protege supuestamente en las peleas es a la muerte, y el Gaucho Gil andan bastante juntos. Cada uno tiene su Dios. Aquellos que quieren dinero también tienen su Dios. Cada uno hay Dios, cada uno tiene una imagen para ir al casino. Hay algo para adorar para el casino. Es decir, cada uno tiene un Dios de acuerdo a su necesidad y a su pecado. Pero nadie está buscando la verdad o al verdadero Dios, al ángel de Jehová, el único que tiene poder para cambiar todo en tu vida. Y acá es impresionante porque dice que a causa de todo, por años venían haciendo lo que bien le parecía a la gente de Israel. Y dice que después de esto se levantaron enemigos, los madianitas, los amalecitas, después los del oriente, y que venían como si fuera un enjambre cuando ellos habían plantado y habían cosechado. Llegaban directamente a decir, perdón, esto es nuestro. Y no solamente eso, dice que venían con sus tiendas, con sus animales y arrasaban con la tierra. No le dejaban ni siquiera un burrito para comer. Le quitaban todo lo que tenía. Y fíjense, ¿no? Algo muy interesante. Porque acá, acá vemos que estamos viviendo un paralelismo. Dice que los habitantes de Israel se hicieron cuevas donde esconderse, se escondían y se encerraban en ese lugar. ¿Querés leer de nuevo, Silvia, ese pasaje, esa parte? Los primeros versículos al menos. Estaba leyendo, haciendo una comparación en otro Sí, capítulo también. Es impresionante porque dice que ellos hacían cuevas para esconderse, no para defenderse, para esconderse. Es decir, el temor lo llevaba a esconderse. Qué parecido a lo que está pasando hoy. A causa del pecado vino todo lo que vino sobre la humanidad. Y ahora la humanidad no sabe cómo enfrentar esto. Y lo único que tiene es para esconderse. Cada uno está en su casa con miedo diciendo, por favor, que no me toque a mí el coronavirus, que me vaya a morir. Estamos allí encerrados porque está arrasando la tierra. Tenemos el pasaje, Silvia. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se encerraban, es como si en donde no lo podían encontrar, ahí se encerraban, y es como que tapaban los lugares fortificados, cuando tapaban las entradas aún con grandes piedras, cosa de que llevaran todo, pero que no le tocaran su vida. Y se empezaron a clamar a Dios, hubo un grupo que empezó a clamar a Dios, mucha gente empezó a clamar a Dios, y Dios inclusive le mandó un profeta que le dijo, ustedes están pasando por esto a causa de haber dejado al Dios Todopoderoso. Es decir, eligieron adorar las piedras, eligieron sacrificar sus hijos, eligieron echarse varón con varón, mujer con mujer, eligieron ofender directamente a Dios, cada uno en su rebeldía se tatúa, cada uno en su rebeldía hace todo lo que Dios le ha prohibido, cada uno consulta a un curandero, a un brujo, consultan a los muertos, lo cual está absolutamente prohibido por Dios, pero si era mi mamá, pero está muerta.
pero si era mi papá, pero está muerto y no puedo hacer nada por ti. ¿Me dejas compartir un versículo que tiene mucha comparación con lo que estás hablando Por antes favor, de avanzar? Que se encuentra en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Qué impresionante, porque este pasaje de Romanos nos habla de que una de las consecuencias de dejar a Dios y adorar imágenes y dar culto, dice, dieron honra a esculturas con forma de hombres corruptibles. Es decir, tomaron a Saturno, a Júpiter, tomaron la imagen de San Pedro. El apóstol Pedro fue grande delante de Dios, pero si Pedro viera que hoy lo adoran, se levantaría y sacaría la espada que sacó aquella noche en el huerto de Edén y descabezaría unos cuantos. Porque Pedro le va a decir, Jesucristo no murió para que ustedes me adoren a mí. Y realmente esto es tremendo. Y una de las consecuencias fundamentales de darle la espalda a Dios es que empiezan las perversiones. Las perversiones que tienen que ver, el varón se enciende en deseo con otro varón, la mujer se enciende en deseo con otra mujer. Eso es inentendible. Pero ellos dicen que no solamente se alegran con hacer su maldad, sino que también buscan y se gozan con los que practican la misma maldad que ellos. Por eso esta gente no ha descansado, no se han conformado con que se apruebe la unión civil de hombre con hombre y de mujer con mujer, sino que ahora quieren avanzar más todavía, quieren avanzar sobre mi familia y decirme a mí que a través de la educación, ¿cómo debo enseñarle a mis hijos? Cambiaron el uso natural por lo opuesto, por lo contranatural, contra naturaleza. Es decir, el varón con el varón es contra naturaleza, la mujer con la mujer es contra naturaleza. Dejaron el uso natural los varones de las mujeres y las mujeres el uso natural del hombre. Siempre doy este ejemplo. Dios no aprueba ni el adulterio, ni la fornicación. Es decir, pero nunca hemos visto en la Biblia que una ciudad haya sido destruida por Dios, porque había hombres y mujeres que practicaban el adulterio o la fornicación. Ahora, si Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y las ciudades aledañas a causa de la homosexualidad, de practicar la homosexualidad y todo tipo de maldad, y era una ciudad que no solamente se gozaba en practicar la maldad, sino en obligar a otros a cometer las mismas impurezas. Y hoy quieren pervertir a nuestros niños y a nuestras niñas. Y si tú, querido hermano, querida hermana, si tú, querido amigo, quieres permitir esto, está bien. Pero yo te invito a levantarnos en oración en contra de esto. Porque nosotros tenemos la autoridad, las armas de nuestras milicias no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir todas estas mentiras del diablo. Y no estoy generando homofobia, como dirían, no. Estamos en contra del pecado. Dios puede perdonar. Yo no tengo problema en abrazar
He convivido siempre en mi trabajo, yo soy enfermero, con muchísimos hombres que practican la homosexualidad. Y de hecho, conocidos míos, y la mayoría te va a dar un testimonio de que los he tratado de igual a igual y siempre les dije lo mismo: mirá, Dios no está de acuerdo con esto, no es que te quiere destruir. Yo te amo, Dios te ama, pero no te amo sexualmente, te amo en el amor de Cristo. Dios te hizo varón, mírate en el espejo, Dios te hizo así. Y es casi como cuando Michael Jackson no aceptaba que Dios lo había hecho negro y se hizo gris. Es decir, Dios te hizo así, Dios te hizo mujer, disfrutar de ser mujer, Dios te hizo varón, disfrutar de ser varón. Pero estamos hablando de las cosas por las cuales vienen consecuencias y viene el pecado, y después dice la Biblia que tuvieron que ir los de Israel a esconderse en las peñas y allí fortificarse. Y Dios, dice, les mandó un profeta diciéndole: lo que ustedes están pasando es por haber dejado al verdadero Dios. Y es el pecado de nuestra nación, ha dejado al verdadero Dios. Hoy hay una adoración al hombre mismo. Hemos dejado de creer en Dios, como el hombre que fue el asesor del presidente Macri, y se cree que también es el asesor de Alberto Fernández, Durán Barba. Dijo: en el siglo XX hemos eliminado el politeísmo, pero en el siglo XXI aún vamos a eliminar el monoteísmo. Es decir, él hablaba de que iban a eliminar a Dios del centro e iban a poner al hombre en ese altar, ocupando el lugar de Dios, queriendo trascender, en el hombre queriendo ser inmortal, buscando la inmortalidad. Y según ellos dicen que a través de la ciencia van a llegar a la inmortalidad, pero no se imaginan que hay una pareja tan grande con la que se van a chocar, que es Dios mismo. Dios mismo es un muro poderoso. Dice: yo soy muro y antemuro, dice Dios. Contra ese muro se van a estampillar los que quieren eliminar, se van a enfrentar, van a chocar, se van a deshacer los que quieren eliminar a Dios. A través de la historia, muchos han querido eliminar a Jesucristo, al ángel de Jehová. Han querido eliminar. Los Beatles dijeron: nosotros vamos a eliminar a Jesucristo y vamos a ser más famosos que Él. Hoy directamente no existen y el nombre de Jesucristo sigue en alto. El comunismo dijo: el opio de los pueblos, las religiones, matemos a Dios, vamos a eliminar a Dios específicamente, vamos a eliminar a Cristo. Dice: vamos a eliminar a Cristo y tendremos la felicidad. Hoy lo que ya no existe es prácticamente el comunismo. El comunismo existe nada más que como una idea mentirosa, como una idea de engaño, como una idea casi de opresión, como la excusa para oprimir a los pueblos, como en el caso de la opresión que vive Cuba a causa de la dictadura de sus gobernantes. Y uno podría decir: pero Cuba está bloqueada, pero los gobernantes viven bien. Los pobres son la gente del pueblo. Los que son llamados a sufrir son los del pueblo. Los gobernantes en el socialismo viven bien. En el comunismo viven bien los gobernantes. Y cuando muchos quieren comparar a Jesús, quieren compararlo a Jesús con el Che Guevara y decir que Jesús fue un revolucionario, yo quiero decirle: Jesús nunca vino a establecer una revolución. Jesús vino a traer resurrección, porque estábamos muertos. El revolucionario manda a su gente a morir por él mismo. Ahora, Jesucristo vino a morir para que todos nosotros vivamos. Así que desde ya descartamos que Jesucristo fue un revolucionario. Y seguimos avanzando. Si todo esto son excusas para dejar de lado a Dios y querer eliminar, a través de los siglos han querido eliminar a Cristo.
Aún encontramos que en el momento de su nacimiento, Herodes quiso matar a Jesús, pero él mismo terminó muerto de la peor manera, terminó muerto, pero Jesucristo sigue vivo, no solamente que no murió en ese momento, murió cuando él quiso, porque él dijo, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar, y está vivo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero volvemos aquí, estamos de nuevo con Gedeón, y ni siquiera hemos llegado a analizar, ni siquiera hemos llegado a hablar del primer encuentro de Gedeón con el ángel de Jehová, y supongo que eso estaremos viendo mañana. Pero sí, hoy nos quedamos solamente en la introducción de por qué, cuál fue el motivo por el cual Israel tuvo que esconderse en las cuevas, así como hoy estamos escondidos, haciendo que aún salimos a la calle con un tapaboca, como si nos estuviéramos escondiendo en nuestras cuevas seguras, está en la casa. Te dicen, no andes en la plaza, ¿por qué? Porque en la plaza está el coronavirus, aparentemente, no podés caminar, no podés andar en cierta hora de la noche, porque a esa hora debe ser que sale el coronavirus. Vamos, basta de mentiras, basta de engaños, levantémonos, hermanos míos, amigos míos, clamemos a Dios, digamos, Señor, perdón por nuestros pecados, y aún nosotros los cristianos, perdón por haber mirado para otro lado, perdón porque estuvimos ocupados en otras cosas, pero te pido, Señor, que saques a luz toda mentira. Así que yo quiero dejarle con este pensamiento. Silvia, ¿qué te parece si seguimos mañana? Porque hoy la hora ya ha avanzado. Gracias, Silvia, por este tiempo. Gracias, Pastor, gracias a la audiencia por estar ahí, gracias a todos los que se han sumado a esta programación, y el Señor está esperando que su pueblo se levante, así que anímate, levántate en oración y el Señor nos dará la victoria en todo este tiempo. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana. Oramos. Señor, en esta hora ya queremos orar por los enfermos, por los necesitados, por aquellos que están atravesando un momento difícil, Dios mío. Oramos para que tú los bendigas. Señor, para aquellos que son víctimas, Señor, de todo este abuso del coronavirus, Señor, te pido, Señor, que tengas misericordia. Señor, aquellos que han sido separados como familia, Señor, vuélvelos a unir. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Quita el temor del corazón de la gente, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Trae arrepentimiento a los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Querido hermano, querido amigo, querida hermana, querida amiga, Dios te bendiga en esta noche. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Si Dios así lo permite, si Él no ha venido a buscar su iglesia todavía, si nos da vida para mañana, pasada las 20:30 horas, pasada las 8:30, pasado meridiano, estamos compartiendo nuevamente otro programa similar a este. Así que Dios te bendiga mientras nosotros te estaremos anunciando, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.